Seguimos entonces. Les decíamos un poquito más arriba, Mauro, ahí tenemos que también puede ser aislado, que es cuando van solitos, ¿sí? Cuando tenemos tres círculos que van solitos. Siempre, siempre la posición la va a indicar la primera vocal de la palabra, la primera vocal que acompaña a la S. En este caso tenemos sucesos como círculo máximo aislado. Fíjense que son tres S. Tres S. Tenemos circulito más círculo máximo. Primero hacemos un circulito y al final tenemos la C de casa, la S y finaliza con otra S. Entonces, eso es lo que vamos a representar como el círculo máximo, las tres S. ¿Mm? Lo mismo pasa en cesáceas. También tenemos un circulito y el círculo máximo. Fíjense que lo único que varía con estas dos palabras es la posición. Sucesos en tercera y cesáceas en segunda. Y como les decíamos, fíjense que es un circulito pequeño, representa a una sola S en este caso. Y sesos, lo que le sigue, tenemos tres S y eso lo vamos a representar con el círculo máximo. Siempre que tengamos tres S, corresponde a ser el círculo máximo. Vemos entonces el círculo máximo inicial y tenemos como ejemplo la palabra sucesivo. Ven que al inicio tenemos tres S. La S con la U, la C de casa con la E, la S con la I. ¿Ven? Tenemos un círculo máximo al inicio y el rasgo final que es B corta O. Entonces lo que hacemos es dibujar el círculo máximo en la palabra sucesivo al comienzo y me va a quedar de esta forma. Sucesivo, fíjense, lo voy a hacer de esta forma. Sucesivo. Sucesivo. En tercera posición por la vocal U. Ustedes tienen que tener en cuenta que el círculo máximo es S vocal, S vocal, S vocal. O sea, voy a tener tres S. Puede ser S, puede ser C o puede ser X. ¿De acuerdo a su sonido? ¿No? Entonces voy a hacer sucesivo, de como tres S, ¿sí? Un círculo máximo. Hago sucesivo y hago el rasgo vo, que es el que me indica la posición. Hago sucesivo. Y ahí dice cómo se coloca. Bueno, se coloca en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, a la derecha, en los rasgos horizontales y R vocal, arriba, y en los rasgos curvos en la concavidad. Eso es en cuanto a cómo vamos a colocar según nuestros rasgos el círculo máximo. Y ahí tenemos una serie de ejemplos. Y ahí ven ustedes que en la palabra secesión tenemos tres S's y el rasgo on. Secesión. ¿Sí? En sucesora hacemos sucesora. Son tres S juntas, sucesora, por eso se le llama círculo máximo. Después tenemos la palabra sucesor. Sucesor voy a hacer en tercera y hago el rasgo or, ¿sí? Sucesor, sucesor.
Después tengo la palabra cesasen y sucesivo. Cesasen, hago cesasen, hago dentro de mi rasgo curvo en cesasen, en segunda. Cesasen, ¿cuál es que me marca siempre la posición? La vocal que acompaña a la primera S, ¿sí? Cesasen. Después tengo sucesivo, que es también el mismo ejemplo que tenemos más arriba. Dibujamos el círculo máximo y hacemos el rasgo vo en tercera posición. ¿Por qué va a ir en tercera posición el rasgo vo? Porque el que me marca posición es SU. Eso tiene que tener en cuenta. SU. Y hago sucesivo. Bien. Este círculo máximo también tenemos inicial, que es los ejemplos que vimos recién. Y también tenemos el círculo medial. El círculo máximo no tiene círculo final. Entonces vamos a ver el círculo inicial y el círculo medial. Recuerden esto, el círculo máximo no tiene círculo final. Y bueno, y el trazado responde a las mismas reglas que en el círculo mayor medial. Y acá tenemos desasosegados, hago desasose, ga2. Vamos a hacerlo bien. Hago desasose, ga2. Entonces hago de esta manera. Hago mi rasgo de en segunda, hago sa, so, se, ga, 2. Vieron que ahí el último circulito es un circulito final, circulito, ¿sí? Desasosegados. Después tenemos desasociarme. Fíjense que en desasosegados, fíjense que el círculo me queda del lado de afuera del vértice. Cuando tenemos dos rasgos rectos, el círculo queda del lado, en el vértice de afuera, ¿sí? Estas mismas reglas es para todos, también para circulito y círculo mayor. Entonces también va a regir para el círculo máximo medial. Después tengo la palabra desasociarme. Entonces voy a hacer en segunda desasociarme. Y tengo el otro ejemplo que es deliciosísimo. Tengo 3 S. Hago deliciosísimo. Fíjense que son palabras estas que por ahí no son muy comunes, pero que si nos encontramos con este tipo de palabras, tenemos que saber que existe el círculo máximo aislado, el círculo máximo inicial y el círculo máximo medial. Maliciosísimos, por ejemplo, vamos a escribir de la siguiente forma. Maliciosísimo. Vamos a hacer maliciosísimo. Maliciosísimo. ¿Ven? Disociásemos también, que tenemos como ejemplo, y vamos a hacer disociásemos. Disociásemos. Nos va a quedar de esta forma. ¿Sí? Las reglas del círculo máximo medial son las mismas que el círculo
mayor medial y que el circulito medial que ya vimos anteriormente, ¿sí? Y como les decía la profe Ana, el círculo máximo final no existe nunca. Y nosotros ya vimos en la clase anterior, en algún ejemplo que nos pidió un compañero o una compañera, que en qué se hacía en esos casos. Y fíjense que tenemos en los estenogramas que terminan con 3S, se procede de la siguiente forma. Avisases. Vamos a hacer la vocal A, el rasgo B, fíjense que hacemos en segunda posición porque es esta vocal la que me indica posición. Las vocales iniciales nunca marcan posición. Entonces, avisases me va a quedar avi, circulito y círculo mayor. vieron ¿Ven? que ahí tengo sa y ses. Entonces hago circulito que es sa y ses que es S vocal S. ¿Sí? Es mi círculo mayor. Avisa, ses. ¿Por qué voy a dibujar de esta forma mi palabra avisases? Porque el círculo máximo no tiene círculo final. Avisases. Hago el circulito dentro del círculo mayor. Y, por ejemplo, en las siguientes palabras, obedeciese, vamos a hacer de la misma forma. Va a ir esta palabra en segunda posición porque es esta vocal la que me indica la posición y vamos a hacer obedecieses. ¿Ven? Obedecieses. Obedecieses. Circulito con círculo mayor. Ahora hacemos indecisos. Indecisos. Y me va a quedar indecisos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta ustedes que tenemos acá 1, 2 y 3 S? 1, 2, 3 S. 1, 2 y 3 S. ¿Ven? Y sin embargo, ¿qué pasa? No podemos hacer el círculo máximo porque el círculo máximo final no existe. Por eso vamos a hacer circulito, que sería, en este caso, sí, este es mi circulito y este es mi círculo mayor. Este es mi circulito y este es mi círculo mayor, ¿sí? Indecisos, me queda indecisos. Indecisos. ¿Ven? Bien. Y acá vamos a ver unos ejemplos un poquito más abajo, que son círculos aislados. Fíjense que si yo tengo C, hago sobre el renglón. Y si tengo sí, hago arriba del renglón. Eso ustedes ya lo saben. C es el circulito arriba del renglón y sí, perdón, C arriba del renglón tocando el renglón y sí es en primera posición sobre el renglón. C entonces toca el renglón y sí es en primera. Este va en primera posición y este va en segunda. Esa es la diferencia cuando yo voy a trazar C y sí. C toca el renglón, sí va arriba del renglón. ¿Se van a acordar? Y su, obviamente, abajo. En tercera posición. En tercera posición. ¿Y sa? ¿En qué posición va sa? En primera también. En primera posición. Entonces tengo sa en primera posición, C en segunda, Si en primera y So, Su en tercera posición. ¿Sí? A sea, fíjense cómo voy a hacer, le voy a agregar la vocal A. Al circulito C, en esta posición le voy a agregar la vocal A.
Y me va a quedar así como está dibujada. Sea. Sea. Después a soy le voy a agregar la vocal I. ¿Ven? Sus voy a hacer un poquito más grande que su. Porque ahí ya tengo dos S en sus. Tengo círculo mayor. Tengo dos S. Acá tengo circulito, acá tengo círculo mayor. ¿Sí? En sois tengo también dos S. Por más que tenga dos vocales en el medio de las S, tengo un círculo mayor en tercera posición. En cese tengo dos S y voy a hacerlo en segundo lugar, en segunda posición, tocando el renglón y le voy a dibujar la vocal E. Fíjense que soy, sea, cese, socio, son palabras que terminan con vocales, entonces tienen un escapecito, porque terminan con vocal. En cambio, seis, sois, sus, son los redonditos nada más, no tienen ningún escape. Socio, fíjense ahí tenemos dos S también, círculo mayor, con un escapecito con la O. Bien. Un poquito más abajo, sucesos. Ahí tenemos tres S. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos tres S? Voy a hacer circulito y círculo mayor. Entonces, en segunda posición, sesos. Primero el circulito y después el círculo mayor. Lo mismo que en socios. Fíjense que sesos y socios se escriben de la misma forma y la diferencia está en la posición. Uno está en segunda y el otro está en tercera posición, ¿sí? Lo mismo pasa con saciase y suceso. Saciase y suceso son palabras que terminan con vocal, entonces llevan un escape. Y voy a hacer primero el círculo mayor y después el circulito en este caso. Así voy a hacer primero el círculo mayor y después el circulito. Círculo mayor, circulito. Me va a quedar como una O en suceso. Y saciarse voy a hacer de la misma forma, pero en primera posición, por la A, por la primera vocal. La primera vocal que acompaña a la S es la A, entonces va a ir en primera. Saciarse en primera, suceso en segunda. Los dos se escriben iguales. En sucesos y saciaces, ¿qué pasa? Se cierra el circulito, no tengo ningún escape porque la palabra termina con S. ¿Sí? Saciaces, voy a hacer primero el círculo máximo y después el círculo mayor. Y termina con ese, entonces no lleva ningún escape. Saciarse en primera y sucesos en tercera posición, debajo del renglón. Bien, seguimos. Bueno, lo que vimos hasta ahora fueron los círculos aislados. Ahora vamos a ver cómo nos quedan cuando tenemos palabras que terminan con dos S o tres S, y cómo los tenemos que hacer. Tenemos que tener en cuenta siempre y recordar que el círculo máximo no tiene círculo final. Entonces acá vamos a ver un ejemplo. Pasa termina con un circulito y un pequeño escape porque termina con vocal, ¿sí? Pasa. Y en pasase tengo dos S. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a hacer el moñito, ¿sí? Y voy a terminar con un escapecito porque termina con vocal y hago pasase, que ya vimos ejemplos en las clases anteriores. Pasa, pasase. Son dos ejemplos. Y después tenemos ahí abajo también más ejemplos que casi todos son con los moñitos, los de arriba, los ejemplos de arriba. Pasase, tenemos tasase, tenemos casase, vasase, ¿sí? Macizo, perezoso, deseoso, deceso, perdón, y abajo tengo empezase.
que es MP. Empe, sase. Rechazase. Codicioso. Espacioso. Noticioso. ¿Vieron? Todas estas palabras terminan con ese vocal S. Ustedes tienen que tener en cuenta cuando van a hacer el moñito que el primer circulito del moñito siempre va del lado que corresponde, en los rasgos rectos, verticales y oblicuos a la derecha, en los rasgos horizontales y en el rasgo R arriba, y en los curvos en su concavidad. Entonces, fíjense, por ejemplo, en casase. En casase, ¿cómo voy a hacer? Me dice la regla que tiene que ser arriba el circulito. Es lo mismo que haga primero Entonces, casa. es lo mismo, y fíjense ahí, hago el otro. ¿Cómo van a hacer casa, por ejemplo? Así. Casa. Así. ¿Sí? Vieron que en el rasgo horizontal va para arriba. Esa es la regla que me indica cómo va ubicado mi circulito final. Entonces, en las palabras casase, también voy a hacer arriba el primer circulito. El primer círculo en este caso sería casase. Y en codicioso, ¿dónde va a ir? Dicioso va a ir a la derecha también, como me dice la regla de mi circulito o círculo final. Codicioso. Tengo que seguir las reglas, no puedo dibujar mi circulito en cualquier lado, porque después ustedes no van a poder traducir. Bueno, después tenemos las palabras más abajo, macizos. Macizos. ¿Qué pasa ahí? Ahí tengo S vocal, S vocal, S. Entonces voy a hacer macizos, mi circulito y después mi círculo, en la concavidad del curvo. Tengo perezosos, decesos, hago decesos. Ambiciosos, ahí tengo MB, ambiciosos. En estos casos, esta sí es la vocal que me marca. Claro, porque ahí tengo mi rasgo es MB, ¿sí? Entonces voy a hacerlo en primera. No es una vocal aislada, no es una vocal que acompaña un rasgo, sino que MB es un rasgo completo. Ambiciosos, entonces voy a hacer en primera de esa manera. Y después tengo noticiosos. Hago mi circulito, sí, y hago ociosos. Recuerden que hago de esta manera porque ahí ya tengo 3 S, ¿sí? En los anteriores tengo 2. Bien, seguimos, nos encontramos con estas observaciones a tener en cuenta para no caer en error. Fíjense que tenemos el bisílabo vocal S vocal, que nosotros sabemos que se representa por el rasgo curvo grueso. Por ejemplo, nos da ahí asa, asa. Este es el rasgo asa, ¿sí? Bien, y tenemos después la S vocal, que es una sílaba directa y que se representa por el circulito, sa, por ejemplo, en primera posición. ¿Ven? Entonces, asa, yo tengo este círculo curvo grueso. Por ejemplo, si yo voy a escribir asado, voy a hacer asado. Y si voy a escribir sala, hago sal, circulito y el rasgo la. ¿Ven la diferencia? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. La diferencia de un rasgo y del circulito, para que no se confundan. Bien.
En la segunda observación nos dice la regla que para que un estenograma termine en círculo final es necesario que la última letra de la palabra sea la S, ¿sí? O alguna de sus similares en sonido. Si a la última S o similar en sonido le sigue una vocal, se aplica la terminación S vocal S, que son los circulitos entrelazados. Y ahí tenemos los ejemplos de lo que nos quiere decir. Pasas, como termina en S, se cierra, ¿ven? Se cierra el círculo. En cambio, pasase, que tenemos ese vocal, corresponde dibujar el moñito, ¿sí? Y vemos en la tercera observación que nos dice, que esto ya lo vimos también en la clase anterior, vamos a repetir, porque estos ejemplos ustedes los tienen que fijar para poder hacer después las traducciones. Si una palabra termina en 3 S o similares en sonido, se aplica la terminación S vocal, S, pues solamente se usa el círculo máximo al comienzo o en mitad de palabra. O sea, solamente vamos a tener el círculo máximo inicial o medial. Y fíjense estos ejemplos. Paz termina con S, en este caso con Z, pero suena como S, entonces se cierra, y es el circulito pequeño. En pasa, hacemos un pequeño escape, porque termina con vocal, un escape fino es en pasa. ¿Y qué pasa en pasea? El escape va a ser grueso, porque termina con S y 2 vocales. En pasase tenemos S vocal, Entonces, siempre que una palabra termine con S vocal, va a ser el moñito. En pasas, círculo mayor, termina con S, se cierra. Y pasases, ahí tenemos 3 S. Pero ¿qué pasa? Vamos a hacer circulito y círculo mayor. ¿Ven? Y ahí están los ejemplos y cómo se trazan. Que esto ya lo vimos también, pero ustedes, por favor, tengan en cuenta estos ejemplos para poder realizar después la traducción y la lectura de las palabras. Después nos dice, palabras con distintos círculos, circulito, círculo mayor, círculo, y acá tenemos unos ejemplos, ¿sí? De todo tipo de circulitos. Fíjense cómo vamos a escribir disociasen. Ahí que tenemos círculo, máximo, medial, ¿sí? Disociasen. Vamos a ir haciendo. Disociasen de esta forma. En quisiese tenemos S vocal. Por más que haya 2 vocales ahí en el medio, ¿ven? Que tenemos la I y la E, ahí en esta palabra, no importa, yo voy a utilizar el moñito. ¿Por qué? Porque la regla me dice que si tengo S vocal, yo voy a hacer el moñito. Entonces es como que tuviera quisise, nada más, pero cuando tenga que traducir voy a escribir quisiese, ¿se entiende? Y de esta forma, primero para arriba y después el otro circulito. Quisiese primero arriba y después el siguiente, de esta forma. Voy a escribir quisiese. A ver en ascenso, si alguien se acuerda la regla de esta palabra. ¿Qué pasaba cuando teníamos una palabra que comienza con vocal SC vocal? Fíjense que dibujamos el rasgo vocal S, que es curvo y es fino. As. Hago un circulito, sen, so. ¿Se acuerdan cómo habíamos dado los ejemplos de escenario? ¿Se acuerdan que escribíamos escenario, por ejemplo? Bueno, acá ascenso escribimos también vocal S, ¿sí? Acá, en primera posición, ascenso por la A, por la primera A, por la vocal A al comienzo. Decir. ¿Qué tenemos ahí? Un circulito medial. ¿Y cómo voy a hacer?
En la concavidad del curvo. Me va a quedar el circulito en la concavidad del curvo. Cuando tenía un rasgo recto y un rasgo curvo, el circulito queda en la concavidad del curvo. Y bueno, son todas estas palabras ejemplos: pozos, desiste. Pozos termina con S, entonces se cierra el círculo. Tenemos círculo mayor. En desiste tenemos círculo mayor a la derecha. Círculo mayor medial a la derecha. En oficiosos, como vimos recién, circulito más círculo mayor. En sucesos, fíjense que ahí tenemos circulito y círculo mayor también, en tercera posición. Como termina con S, se cierra. Anciano, tenemos dos curvos ahí, y tenemos un circulito medial. Va en la concavidad de los dos curvos, el circulito. Receso, ¿qué tengo en receso? S vocal, va moñito. Negociase, S vocal, por más que esté con C, suena como S vocal, por más que hayan dos vocales, voy a usar el moñito, ¿se entiende? Negociase, voy a escribir con moñito. Bulliciosos, ahí, fíjense que ahí está mal, bulliciosos termina con S y va de esta forma. Es bulliciosos. Ahí dice, como está escrito, es bullicioso. ¿Ven? Bullicioso. Bullicioso sin S y bulliciosos. ¿Ven la diferencia? Bullicioso sería el singular y bulliciosos, ahí tengo plural. Entonces voy a dibujar de circulito más círculo. Y bullicioso con El moñito. moñito. ¿Ven? Uno en singular y el otro en plural. Cuando termina con S, se cierra. Cuando termina con vocal, lleva escape. ¿Estamos? Muy bien, seguimos. Acá tenemos unas palabras que por ahí crean confusiones, así que esto anótenlo también. Se utiliza el circulito con el rasgo vocal S vocal cuando concurren dos vocales. Fíjense que Suiza, vamos a hacer el circulito pequeño con vocal S vocal. En el rasgo curvo grueso, vocal S vocal. Y la posición me la va a dar la U. Entonces, Suiza, vamos a escribir de esta forma y con comillitas porque es un país, un nombre propio. En Suecia vamos a escribir de la misma forma, pero vamos a dibujarle la vocal A al final. Vamos a hacer el circulito pequeño con el rasgo vocal S vocal y la A al final y comillitas. En Soez voy a hacer el circulito pequeño en el rasgo vocal S, fino, curvo fino, en tercera posición. En Sauce voy a hacer el circulito y voy a usar vocal S vocal. Sauce se va a escribir de esa forma. ¿Estamos? Suez, también nombre propio, mayúscula. Y en el rasgo vocal S. Y Seas, en segunda posición, lo mismo que Soez, pero en segunda posición. Vamos a usar ahí el rasgo vocal S. El circulito con el rasgo vocal S. ¿Se entiende? Esto anótenlo y practíquenlo varios renglones para que se les quede bien clarito y que cuando se encuentren con la palabra sauce no duden en que tengo que dibujar circulito con el rasgo vocal S vocal. ¿Sí? Para que no se confundan con un círculo aislado, ¿sí? Sauce, por ejemplo. Muy bien.
Vamos a ver ahora un pequeño dictadito de práctica hasta que llegue la hora, a ver si podemos aplicar circulitos en estas palabritas. Ustedes preparen sus lápices y vamos a ir haciéndolo, ¿sí? Bueno. Vamos a hacer un dictado, ¿sí? Donde nos vamos a encontrar con los tres tipos de círculos, circulitos, círculos, ¿sí? Bueno, y vamos a ver si ustedes lo saben aplicar. Comienza el título del texto, es El bosque, ¿sí? El bosque, ese es el título del texto. Comenzamos. El bosque atesoraba valiosas especies de árboles. Punto seguido. Un descuido de César Pasos hizo que el fósforo que había tirado originara el fuego. Punto aparte. Vimos pasar veloces como balas disparadas, coma, a los camiones rojos, coma, cuyas sirenas avisan, y tenemos el auxilio. Avisan el auxilio. Punto final. ¿Sirena o sirenas? Cuyas sirenas avisan el auxilio. Bien. Ahora, ¿alguien puede leer de lo que escribió? ¿Puede leer el dictadito, por favor, de lo que ustedes escribieron para reconocer sus rasgos? A ver, ¿quién puede leer? Vamos a ir sacando entre todos, pero me gustaría que puedan leer sus rasgos, reconocer sus rasgos, ¿sí?
Ustedes vieron que acá en la camarita íbamos haciendo, más o menos como para que, a ver, ¿qué dice el título? ¿Cuál es? El El bosque. bosque. Ah, bueno, Valeria, bueno, está bien. El bosque. Pueden escribir en el chat también, no hay problema. Sigamos. El, Bosque sí, atesoraba, no, sí. sí, atesoraba valioso. Muy bien, Eugenia. También muy bien la que está leyendo ahora. Vale. Ustedes tienen que leer desde sus rasgos, ¿sí? Desde su cuaderno lean. Sí. Miren sus cuadernos y saquen la traducción. Ustedes tienen que saber traducir desde lo que escribieron ustedes, conozcan sus rasgos. El bosque atesoraba valiosas, ¿qué? Es Valiosas especies de árboles. Muy bien, hasta ahí tenemos un punto, ¿no es cierto? El bosque atesoraba valiosas especies de árboles. Después, bien, Eugenia. Un descuido de César Pasos, ahí tenemos nombre y apellido, ¿sí? Por lo tanto va con comillita. César Pasos hizo, ¿qué cosa? fíjense cómo escribimos. Que el fósforo, Bien. Hizo, fíjense cómo se escribe hizo. Toca el renglón y es un rasgo curvo grueso. Hizo que el fósforo, muy bien. Después, que el fósforo que había, bien, que había, vamos Valeria, que había, ¿qué cosa? Tirado, muy bien, vamos Eugenia, que había tirado, ¿qué pasó? Originara el fuego. muy bien. Seguimos. Después, Vimos pasar, muy bien. acá fíjense que es la B corta y toca el renglón. Toca el renglón. O sea que a esta B corta pueden acompañar o la E o la I, porque toca el renglón. Después tengo la L y tengo un círculo mayor. Veloces, muy bien. Vimos del verbo ver, vimos. Pasar veloces. Corregí, Valeria, tu rasgo. Es vimos, no es vimos, ¿sí? Vimos pasar veloces. Acá tenemos una abreviatura. Como balas. Muy bien. Como balas, y ahí tenemos disparadas, muy bien. Como balas disparadas a los camiones. Muy bien, camiones. ¿Qué color? Rojos. Muy bien, muy bien. Rojos. Cuyas, pues estamos hablando de las sirenas, cuyas sirenas cuyas sirenas avisan
El auxilio. Muy bien, Roxana. Muy bien, Muy bien, Valeria. Muy bien, Eugenia. a los que aportaron en el chat. Ven, ustedes cada dictado que les hacemos tienen que leer. Ahí, ni bien se termina de realizar el dictado, tienen que leer porque ustedes tienen que reconocer sus rasgos, ¿sí? Muy bien. Vamos con otro dictado cortito, ¿sí? El paseo, se va a llamar este. Siguiente. El paseo. Bien, este texto tiene por título El paseo. Todos con sus cuadernos y en taquigrafía, y después cada uno lee, traduce lo que escribió. Ese es el trabajo del taquígrafo. Escribo en taquigrafía, luego traduzco. Vamos. El paseo es el título. El paseo. Comenzamos. He ido de visita al domicilio de Rosalía. Punto seguido. Ella había salido. Punto seguido. Me recibió Josefa, coma, su mamá, coma, y me sugirió que pasara al patio para que allí la esperara. Punto seguido. Miré cómo regaba la señora las azaleas, coma, camelias, coma, jazmines y geranios, geranios rosados y rojos. Punto seguido. A los pocos minutos me sirvió un delicioso café.
Y como Rosalía se demoraba, coma, saludé a doña Josefa, coma, la felicité por su hermosa y espaciosa casa. Y ella me despidió. Punto final. ¿Cómo les fue? Muy bien, ahora vamos a leer. ¿Sí? A ver, comenzamos. El título. El paseo. Muy bien, muy bien. Comenzamos. He ido de visita al domicilio. Muy bien, Eugenia. Muy bien. Al domicilio de Rosalía. De Rosalía. Miren ustedes sus rasgos en sus cuadernos, ¿sí? Y léanlo. He ido de visita al domicilio de Rosalía, punto seguido. Después, ella había salido. Muy bien. ¿Qué pasó? Me recibió. ¿Quién le recibió? Josefa, su mamá. Muy bien, Valeria. Josefa, su mamá. Después, y me sugirió, fíjense cómo escribimos sugirió. Sugirió que pasara al patio. Muy bien. Después, acá tengo una abreviatura. Para que allí la esperara. Muy bien. Y me sugirió que pasara al patio para que allí la esperara. Muy bien, Valeria. ¿Y los demás? Muy bien. ¿Qué pasó después? Miré cómo regaba. Muy bien, Gisela. Muy bien, Eugenia. Fíjense que acá dice señora. Y señora yo puedo escribir así. Señora, es una abreviatura. O puedo escribir de esta forma. Fíjense que señor yo puedo escribir en segunda o puedo escribir, y ahí dice señor. Y si yo digo señora, yo le agrego una A y hago de esta forma, señora. Y si digo señores, hago
de esta forma. Señor, señora, señores, ¿ven? Señor, hago o ser o hago sor. Sí, generalmente, por ejemplo, nosotros que escribimos mucho señor presidente, le hacemos, después van a ver, así escribimos señor presidente. Señora, le agrego una A, y señores, escribo seres, como si fuera que dice seres, y yo sé que acá dice señores. Anótenlo si quieren como abreviatura. Yo acá escribí toda la palabra, pero ustedes pueden escribir la abreviatura de ahora en más. Bien. Miré cómo regaba la señora las Azaleas, muy Las bien. azaleas, Camelias, camelias, jazmines. jazmines y geranios. muy Muy bien, bien. muy bien. Después, ¿qué color eran los Rosados, rosados? Muy bien, Gisela, muy bien. Y rojos. Y rojos. Perfecto, muy bien. Gisela, Eugenia, muy bien. Liliana, muy bien. Después, acá tengo una abreviatura. A a las, los, a A los 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 minutos. pocos minutos me sirvió un delicioso café. muy bien. Y como Rosalía se demoraba, saludé a todos. ¿A quién? Josefa, A Doña Josefa, sí. Muy bien. todos. a Saludé ese a no, doña Josefa. Muy y bien. a doña Josefa y Esta es una coma. Lee tu rasgo, lee tu la, La felicité, muy bien, Gisela, por su hermosa. por su hermosa casa. Muy bien, Eugenia, Y muy bien. ella me Hermosa, y espaciosa, bien. y espaciosa. espaciosa casa. Muy Casa. bien, Liliana, muy bien. Me Después, costó un poquito. ¿cómo termina? Y Y me despidió. Y ella me despidió. ella me Me despidió. despidió. Muy bien, muy bien. Bueno, así es como tienen que. Muy bien, Liliana, Eugenia, los que participaron muy bien. A los demás, anímense porque es la forma en que van a ir aprendiendo, ¿sí? Y van a fijar mejor para leer y para escribir y para traducir. Bueno, llegamos al final de nuestra clase de hoy. Les agradecemos muchísimo, ya nos falta poquito, así que vayan preparándose porque de esta forma va a ser el último integrador, ¿sí? Va a ser un Ahora dictado. Dictado vamos a hacer ahora. Va a ser la un siguiente dictado clase. como un dictado breve donde ustedes van a tener que traducir y enviarnos después. Va a ser a finales ya Eso va a de... ser el 28 de noviembre. El integrador de ustedes va a ser el 28 de noviembre. De ahora en más vamos a hacer dictados. Sí, Vamos a ir preparándonos para el integrador. vamos a practicar, así que ustedes practiquen todo lo que saben de alfabeto, de vocales y círculos, ¿sí? A practicar, porque eso va a ser lo que vamos a dictar en el integrador. La próxima clase también vamos a tener estas prácticas, este tipo de prácticas de dictado. Muy bien, muchísimas gracias chicos por acompañarnos y hasta la semana que viene. Chao, chao.